Abran su Biblia, por favor. Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 11. ¿Está conmigo? Ok, con su Biblia abierta. Vamos a leer, amén. Júntese a alguien que tenga Biblia. Y dice así, verso 11. Porque este es el mandamiento que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestro corazón delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Por lo menos el día de hoy vamos a ver 3 cosas muy importantes de lo que es el verdadero amor en acción dentro de nosotros, la casa del Señor, entre los hermanos. Una de las cosas que necesitamos entender es que la iglesia de Jesucristo es una familia. Es una familia que, si bien es cierto, no venimos biológicamente del mismo papá, de la misma mamá, somos una familia porque así lo constituyó el Señor. Cuando nosotros le recibimos a Jesús, nosotros pertenecemos a la familia de Cristo y nuestro Dios es nuestro Padre Celestial. Vea usted lo que dice en Efesios 2:19, por favor. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pregunto, ¿de qué somos miembros o qué es lo que la Biblia está diciendo aquí que pertenecemos? ¿Qué somos? ¿Somos de qué? De la familia de Dios. Así que el que está al lado suyo es su hermano, su hermana. No importa si no se parece a usted, así parezca más viejito, con más cana, así le parezca que no es tan esbelto, ¿verdad? Características diferentes. Es de la familia del Señor por la sangre de Jesús. ¿Está conmigo? Por la sangre de Jesús somos hechos familia de Dios. En toda familia siempre hay problemas, ¿sí o no? Siempre hay dificultades. Donde hay hermanos, hay dificultad. Todo el que creció con un hermano a su lado, con 2, con 5 o con 12, sabe el conflicto que hay entre hermanos cuando quieren la misma ropa, la misma presa, el mismo juguete, ¿verdad? Sabe el conflicto que hay y sabe cómo esto crea un gran problema, ¿verdad? Pero a la larga, saber que son hermanos, saber que son familia, de alguna manera viene la reconciliación y vuelve la paz al hogar.
Gozar de esa paz y de ese gozo cuando todos estamos reconciliados es hermoso. Y siempre el pensar de una familia en esas condiciones nos ayuda a nosotros a estar siempre, ¿verdad?, pensando que como familia tenemos que ayudarnos. Si el hermano tiene y la hermana no tiene, le da. Si el padre no tiene, ¿verdad?, el hermano le da, el tío, alguien ayuda. De alguna manera usted sabrá que como familia nos ayudamos. Es triste cuando uno está lejos y no tiene a la familia a dónde ir, a la casa para sentarnos, para compartir, para conversar, ¿verdad que sí? Es diferente. Pero el concepto de ser una familia debería posesionarse en nosotros. ¿Está conmigo? Posesionarse. No hay iglesia perfecta. No existe iglesia perfecta porque no estamos en el cielo todavía. Cuando vayamos al cielo habrá perfección absoluta. ¿Está conmigo? Pero aquí, siendo hermanos por la sangre de Jesús, siendo hermanos por el Padre que es Dios, habrá conflictos, desavenencias, desacuerdos. A veces parecerán cosas injustas y que de alguna manera afectan a otros. Pero el concepto familia que se posesiona en nosotros debe ser tan fuerte en nosotros que sin importar cuánta dificultad haya, cuánta diferencia haya, seguimos siendo hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? Seguimos siendo hermanos y nuestro Padre sigue siendo Dios. Y por eso el Señor dice en el verso 11 donde estábamos, a través de Juan, dándole el consejo a las iglesias que él tenía cuidado en sus últimos años de vida. Y les dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cuál es el mensaje? Que nos amemos. En una familia deben haber reglas. Si no hay reglas en un hogar, óigame bien, no hay respeto. Todo es desorden. Y lo que parecería ser una disciplina se vuelve una tiranía. Entonces se necesitan poner reglas en el hogar para los hijos pequeños, para los hijos grandes, los adolescentes, los mayores de edad que viven todavía en casa. Debe haber reglas para la buena convivencia en el hogar. Si no hay regla, todo es un desorden. Salen cuando les da la gana, regresan cuando quieren, se van a la casa de quien sea, traen a los amigos que no sabemos y los meten en casa. Todo es un desorden. Pero las reglas en un hogar trae orden, trae formación. Y el que viola la regla, pues sabrá, como buen padre que ha puesto reglas en amor, sabrá que tendrá su disciplina, porque quebrantó la regla. En mi casa, nosotros siempre que mi esposo llega y que llega temprano, a la hora de la cena, de la merienda, nos sentamos siempre juntos. Y si no está mi esposo, pues lo hago yo con mis dos hijos. Pero la regla en mi casa a la hora de comer, no te mueves. Es entre algunas otras reglas. Tú no te mueves de la mesa hasta que terminas de comer. Criar niños pequeños así no es tan fácil. Pero esa es la regla. Y mi esposo la sentó desde el comienzo, sin juguete en la mesa, sin televisor. Usted se sienta y come. Y el pequeño sabe que tiene que obedecer y el grande también. Difícil para ellos, pero tienen que obedecerla. Y ahí en esos tiempos de comida y con esas reglas, sin embargo, gozamos nosotros de un tiempo hermoso, porque compartimos. Ahí discutimos muchos temas que a ellos se les ocurren a su corta edad. Lo disfrutamos, compartimos, conversamos. 6 de la tarde, 6:30 es nuestra cena. Y conversamos. Pero hay reglas. Ahora son pequeños, crecerán, habrán otras reglas. Asimismo el Señor, sabiendo que nosotros somos de la familia de Dios, Él pone regla. Porque sabe que el conflicto entre hermanos va a haber. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué les dijo Juan? Este es el mandamiento que oímos desde el principio,
que siendo familia nosotros debemos amarnos, ¿qué? Los unos a los otros. Es un amor incondicional. Con ese concepto posesionado en nosotros, somos hermanos y tenemos que amarnos. Tenemos que pasar la falta del hermano, su debilidad, a veces su torpeza, a veces su ignorancia, o a veces despistado por alguna razón. No significa que quisieron ofenderte, pero pensar que somos de la misma familia, sabemos que tenemos que amarnos los unos a los otros. Así que Juan da esta enseñanza diciendo: recuerden el principio, el mandamiento del principio. Vaya conmigo a Juan, por favor, capítulo 13, verso 34. Un mandamiento nuevo os doy. ¿Quién dio el mandamiento? Jesús. Es uno nuevo. Cuando Él estuvo, ¿verdad?, en la tierra. Que os améis unos a otros como yo os he amado. O sea que Él pone el modelo de cómo hay que amarse. Porque Él es nuestro hermano mayor, Jesús. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieres amor los unos a los otros. Así que Juan menciona claramente la regla en este hogar y en esta familia. ¿Cuál es? Ámense. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran, ¿qué? Justas. Ahora uno pregunta, ¿qué pasó con Caín? Porque Caín trajo la ofrenda de los frutos de la tierra, mientras que Abel trajo lo mejor del ganado. Él era obviamente pastor, pero el otro era labrador de tierra. Y uno se pregunta, ¿será que la ofrenda no la aceptó el Señor porque eran ovejas las de acá y los de acá eran cereales, cosa de la tierra? Pues no era el problema de la ofrenda en sí el problema, mis hermanos, sino que Hebreos 11 dice que por causa de que Caín no tuvo la fe al traer la ofrenda, entonces fue que Dios no aprobó su ofrenda. ¿Está conmigo? Por causa que no tuvo fe. Entonces Dios espera, óigame bien, que el corazón de nosotros al hacer una ofrenda para el Señor tenga que ser una ofrenda con fe. Cuando usted ayuna, es un sacrificio, es una ofrenda de su cuerpo. Debe acercarse con fe sabiendo para quién lo hace. No a medias, no a su manera, a la manera que el Señor pide. Y en fe para el Señor, un sacrificio para Él. Cuando usted trae una ofrenda económica al altar, a la casa del Señor, que no sea una ofrenda porque se sienta obligado a darlo. Que no sea el diezmo porque se siente obligado a hacerlo. Que no sea la ofrenda porque deben mirarme que paso a poner la ofrenda. Sino que sea la ofrenda que usted destinó antes de venir aquí para darle con todo su corazón. ¿A quién? Al Señor. Cuando usted se la pone en el ofrendero, el Señor está viendo el corazón del ofrendante. Y ahí es acepta la ofrenda. Cuando tú vienes con un corazón para Dios y le dices, voy a dar esto para Dios, y te acercas, dices, Señor, eso es todo lo que tengo y lo doy con amor. Sabe Dios el corazón del que da. Así que el problema de Caín era que no tuvo fe para entregárselo al Señor, como dice Hebreos 11. Pero también había otro problema, y es que el Señor, conociendo el corazón del hombre, sabía que Caín no amaba a su hermano. Dios conoce tu corazón y el mío. Y ya Dios sabía que su corazón era malo. Tenía odio contra su hermano. Estaba airado y ensañado contra su hermano. Tal era su odio, su coraje contra él, que Dios no puede recibir una ofrenda así. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5 y dice así el verso 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Miren ustedes aquí, dice no matarás, es decir que el que mata ya está en juicio por ser un homicida. Pero más abajo mire lo que dice, pero yo os digo, aquí viene Jesús siempre trayendo, ¿verdad?, en la gracia, ¿cómo es la vida en este tiempo de gracia? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, solo por enojarse con su hermano,
Ya ni siquiera un homicida con la mano con el puñal en la mano para matar a su hermano, sino solo por enojarse con su hermano, será culpable de juicio. Vea conmigo el 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, si traes la ofrenda de tu sacrificio, la ofrenda de tu ayuno, la ofrenda de tu dinero, de tus finanzas, si traes delante del Señor, pero sabes, porque tú, dice aquí el texto, y te acuerdas. ¿Quién es el que nos hace acordar de las cosas? Por nosotros mismos pudiéramos excusarnos, pero es el Espíritu Santo quien va a traer a la mente de la persona recordándole. Es el Espíritu Santo quien toca el corazón y dice claramente: si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Cuándo es aceptable la ofrenda delante de Dios? Cuando tu corazón está bien con Dios y tu corazón está bien con tus hermanos. En esa condición, tu ofrenda, cualquiera que sea, aún tu ofrenda de servicio en el altar, tu ofrenda de darle al Señor la adoración, como un adorador, como alguien que toca un instrumento, como alguien que ministra en algún lugar dentro de la iglesia, un coordinador o cualquiera que ejerza algún liderazgo dentro de la iglesia, en las células, obreros en la comunidad, es una ofrenda y un sacrificio. Lo que tú haces debe estar alineado con Dios. Caín le entregó la ofrenda, pero Dios sabía que su corazón era malo. Dios sabía que su corazón no estaba bien ensañado. Vea conmigo Génesis capítulo 4, por favor. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, se airó, se enojó y decayó su semblante. Escuche esto claramente. Dice que se ensañó y decayó su semblante. Contrario a lo que dice el libro de Números 6, que cuando uno está bien con Dios, su rostro no decae, su rostro el Señor lo levanta. Cuando alguien está mal, su rostro no es el mismo, no refleja la gracia de Dios, no refleja el amor de Dios. Cuando alguien tiene algo en el corazón contra alguien, su corazón se demuestra en su semblante. Decae su mirada y su semblante porque ha perdido esa comunión con Dios y con su hermano. Vea más abajo lo que pasa con Caín. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? Me encanta el diálogo de Dios con un hombre que ha perdido la comunicación con Dios. Porque Dios, aun cuando tú estás lejos de Él, con un corazón lleno de maldad, estará buscando por ti. Estará buscando la manera de hacerte entrar en razón, que el Espíritu Santo obre en tu corazón. Y Dios le pregunta: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Sabía Dios eso, pero quería del corazón de Caín que dijera lo que estaba pasando. Ahora más abajito el siguiente texto dice: y si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, lo que está diciendo es: si tú haces bien, vas a levantar tu cabeza. Debes de saber que el pecado está a la puerta de tu vida. Óigame bien. Y yo buscaba que en el idioma original no solamente es pecado, se traduce después en el griego, después en los años, como un demonio. A la puerta tuya, le decía Dios a Caín, está el pecado, está el demonio acechando para dar un zarpazo y comerte, devorarte. Así que el Señor le dice: o tú dominas el pecado o el pecado te domina a ti.
Usted no puede decir que es hijo de Dios si usted no quiere dominar el pecado. Si usted prefiere vivir su vida a su manera, como la vivió Caín. Caín, Dios lo confrontaba una y otra vez con preguntas, buscando en él arrepentimiento, porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Usted no le puede ocultar a Dios sus pensamientos, sus emociones y sus sentimientos. Dios conoce lo profundo de su ser y Dios lo confrontará, porque Dios sabe que el pecado, que el demonio está a la puerta para destruirte. Entonces le dice: está a la puerta, con todo esto a ti será su deseo. Tú decides. ¿Quieres que el pecado te domine o quieres tú dominar el pecado? Porque al final Caín hizo que el pecado lo dominara. Mira usted abajo. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Fue algo violento. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. El pecado, una vez que le domina a usted, empieza a hundirse más y más y más. Dios lo confrontaba por lo que había en su corazón y terminó matando ¿a quién? A su hermano. Luego mintiendo. Yo no sé. Y sabía, y Dios sabía, claro que sí. Pero Dios confronta al hombre para que el pecado no lo destruya. Entonces dice: y le respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Verso 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Era el primer homicidio que pasó. Ahora pues, maldito seas tú. Aquí está. Decides que el pecado te domine a ti. En lugar de tú dominar el pecado, entras en maldición. Entras en maldición. El favor de Dios está llamando. La bandera de Dios todavía está flameando y diciendo: oh, si tú te arrepintieres de corazón, oh, si tú dominaras el pecado, Él no te va a destruir. Pero una vez que decides, porque el pecado te domine a ti, entrarás en maldición. Y la maldición es ausencia de Dios. Mire usted, versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, pues que abrió su boca para recibir de tu hermano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar las fuerzas. Él era un experto labrador de tierra. Es que la maldición no tiene que ver con las habilidades humanas ni tu capacidad. Cuando entras en maldición por causa de tu pecado, puedes ser el mejor profesional del mundo, el mejor experto. Cuando entra la maldición aún al mejor experto lo destruye. Era labrador de tierra. Y le dice el Señor: cuando labres la tierra, verso 12, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia. Eso es maldición. Fuera de la tierra del Señor, fuera también de su presencia. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Pero el Señor no permite que lo maten, porque Él defiende el derecho de la vida. Y también porque a pesar de todo, su misericordia se extendía para él. Vea conmigo Juan, sigamos rápidamente. ¿Cuántos alaban al Señor? Sé que están recibiendo. Anote, escriba. Deje que el Espíritu Santo el día de hoy le hable y le ministre. Entonces dice el verso 12: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Era del maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, o en otras palabras, injustas, y la de su hermano eran justas. Así que los injustos y los justos tendrán siempre un conflicto.
Verso 13: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque así es el mundo. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece ¿en qué? En muerte. Dile a tu hermano que está al lado: tú eres mi hermano. Aunque no te parezca, no seas tan bonito como yo, o tan guapo como yo. Dile: tú eres mi hermano. Aunque no uses el mismo perfume que yo uso. Dile: tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano. Entonces el primer punto de este amor es que está el mandamiento del Señor. Obedecer el mandamiento del Señor, de amarnos unos a otros como familia. Eso es lo primero. El primer principio que resalto. Pero el segundo principio es que el amor se demuestra en acciones. El Señor dice que el principio es amarnos unos a otros, pero también dice Juan: no con palabras nada más y no de lengua nada más. Oh sí, porque podemos decir al hermano: te amo. A algunos se les hace muy fácil decir te amo a alguien. ¿Les ha pasado? A otros se les hace más difícil decir te amo. Pero de alguna manera siempre es más fácil decir te amo en palabras que demostrando. ¿Está conmigo? Entonces, el segundo principio es que el amor de Dios entre nosotros debe demostrarse con acciones. Debe demostrarse con acciones. ¿Cuáles son esas acciones? Vea conmigo en el versículo 16. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por nuestros hermanos. Oiga usted, ¿cuál es el amor aquí? Demostrado en acciones. ¿Qué era lo que pasaba en la gente cuando Juan escribía esta epístola? Y usted dice: eso como que no entendemos nosotros. ¿Por qué poner la vida por nuestros hermanos? Pero si usted y yo viviéramos en las condiciones en que vivieron ellos, con tanta persecución, porque había muchísima persecución, mis hermanos, el emperador ponía en la cárcel y torturaba a los cristianos en esa época. Así que, si cogían a mi hermano Johnny, venga acá, y lo atrapaban, ¿verdad que sí? Ven, Leonardo, tú eres el soldado que se lo lleva para castigarlo y flagelarlo. Y lo va a flagelar a él. Y le dice: dame todos los nombres de los que son creyentes, porque el emperador ha dado orden que los cojamos y los matemos. Tú eres malo. Tú quieres sacarle los nombres. Si lo ahorcas no te lo va a decir. Lo torturas primero. ¡Ey, no he terminado! ¿Sacaste su nombre? ¿Ah? No dice nada. Hermanos, estar en una persecución y poner la vida por sus hermanos significaba esto. Él sabía los nombres de todos los hermanos creyentes de su comunidad. Y él sabía que necesitaba tener valor para callarse y no revelar el nombre de sus hermanos, porque los cogerían y los matarían. Y él, por amor a sus hermanos, tenía que quedarse callado, sabiendo que si no hablaba lo mataban. Sabiendo que si no hablaban lo mataban. Y en ese contexto Juan le dice: ¿sabes que el verdadero amor es este? Que tú pongas tu vida por tus hermanos. Estaban viviendo en persecuciones. Él tenía que saber que si caía en las manos del emperador, tenía que poner su vida con tal de no revelar el nombre de sus hermanos. ¿Harías eso tú? ¿Haría eso yo? Pues si amamos al Señor y estuviéramos en una persecución, deberíamos hacerlo. Deberíamos amar más a Dios y a su palabra que nuestra propia vida, porque el que ame su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa del Señor, ¿qué dice las Escrituras? La ganará. La ganará. Gracias. Eso era
era poner ¿qué? La vida por tus hermanos. Por eso era un amor demostrado en acciones. Dar la vida. Pero nosotros no estamos en tribulación hoy. ¿Cómo debería ser dar la vida para nosotros ahora? ¿Cómo sería dar la vida? Ve el versículo más abajo. Verso 17, ahí está. El que tiene ¿qué? Bienes de este mundo. Esta palabra bienes de este mundo no quiere decir que tengas 10 casas, 2 propiedades o 3. Una en la playa, uno en la sierra, otro aquí, otro allá. Que tengas varios negocios. No se habla de eso exactamente. La palabra aquí en el verso 17, que tiene bienes de este mundo, quiere decir que tú tienes suplidas tus necesidades básicas. O sea que todos estamos en las condiciones de poder demostrar el amor verdadero con acciones a tus hermanos. Hay mucha gente que dice esto: es que no puedo dar porque no tengo. Es que no puedo dar porque no tengo. Pero en el momento donde tú sabes que no te falta necesidades básicas, tu alimentación, tu ropa para cubrirte y un techo donde dormir, tú tienes cubiertas las necesidades básicas de tu vida y de tu familia. Entonces estás en la condición de poder ayudar con acciones a tus hermanos. No se trata si eres millonario o no. No se trata de que si tienes un buen trabajo o no. Se trata de que si tienes todas estas necesidades en tu vida cubierta, puedes dar comida a alguien, puedes dar abrigo a alguien, puedes dar sostén a alguien, puedes dar un techo a alguien. Ellos en persecución y en tanta dificultad, los que tenían refugio daban refugio a otros. Entonces, si tienes estas necesidades cubiertas en ti y tú ves a tu hermano que tiene necesidad, no se trata aquí de que el hermano está diciendo: uy, estoy en necesidad, no tengo. Porque el hijo que aprende a estar en la mano del Señor en medio de la crisis dependerá absolutamente de Dios. Sabrá que la crisis no te va a destruir. Sabrá que tu pasión por Jesús es tan grande que tendrás que cruzar esta crisis solo porque amas a tu Señor. ¿Está conmigo? Pero aún en medio de la dificultad, usted no le está publicando a todo el mundo su necesidad, porque un Padre tienes en el cielo y este es tu Padre Dios. El justo no tendrá falta de ningún bien. Si tú le clamas al Rey, al Señor, a tu Padre te proveerá, tu Padre te dará, tu Padre no te hará faltar lo que te necesitas. Él nunca te dejará abandonado. Nunca. Los hijos de Dios jamás estarán desamparados y sin un bocado de comida para comer. Jamás. Solo si estás en maldición, la tierra será dura para labrar. Solo si estás en maldición, no tendrás puertas abiertas. Solo si estás en maldición, la ausencia de Dios estará en ti. No habrá Dios en ti. Pero si estás en bendición, Dios moverá lo que sea. Por eso dice el verso 17, y ves a tu hermano tener necesidad. No dice que oyes a tu hermano tener necesidad, porque los hijos de Dios no se quejan a nadie. Si tiene que llorar y pedir a alguien, le pide a su Padre, le pide a su Dios. Me hace falta zapato, me hace falta vestido, me hace falta un buen trabajo, me hace falta comer bien, Señor, me hace falta, Señor. Y si tú le pides a tu Padre va a mover el corazón de alguien. Por eso dice que el hermano que tiene sus necesidades cubiertas tiene un ojo para ver.
Por la revelación del Espíritu, el Señor le pone en su corazón. Mire, cuando se trate de generosidad, no reprenda al diablo, porque el diablo no es generoso. ¿Está conmigo? Es que hay hermanos que cuando el Señor le dice por el Espíritu, dale los zapatos que tienes al hermano, Señor, reprenda. ¿Cómo me voy a ir sin zapato yo, verdad? O si el Señor le dice, sé que tiene $50 ahí, tal hermano, mira, lo necesita, dáselo. Señor, pero no, esa es la voz del diablo, ese no es Dios, ese seguro no es Dios, te reprendo. No, sépalo bien, en todo lo que tenga que ver con generosidad no es el diablo, es Dios. Así que si tú ves a tu hermano, dice, si ves a tu hermano, tú le miras, de repente vienes al culto y le ves que siempre anda con los mismos zapatos y cuando se arrodilla tiene un hueco atrás, y el Señor te dice, dale un par de zapatos a este hermano, déselo. Y el Señor le dice, los nuevos que te compraste reciencito, eso dáselo. El Señor le dice, usted tiene que obedecer, porque si usted tiene sus necesidades cubiertas, puedes ayudar a otro. Yo digo que nosotros no necesitamos tantos zapatos, hermano. Es verdad. Vea, cuando yo era jovencita creía que tener bastantes zapatos era lo que me hacía sentir bien. A mí de 15 años yo ya tenía 12 pares de zapatos, me acuerdo. Y bueno, puedo tenerlos, pero también los regalo. ¿Usted me entiende? No es lo mismo. La vida al pasar de los años se valora de otra manera. No por lo que tengo. Es de otra manera que se valora la vida. Y entonces si tú ves, mira. Eso quiere decir que el hermanito que viene a la iglesia no venga con lo peor para que alguien lo mire. Es que yo tengo que dar espada así y así, para cortar allá y para cortar acá, porque hay extremos. Alguien puede, no, si yo voy a la casa del Señor y como soy tan humilde, pues tengo, no, es que el más humilde tiene la mejor parada para venir a la casa de Dios. Este mirar tiene que ver con el mirar del Espíritu, porque hay siervos de Dios que están bien guapos y aquí no tienen nada. Están bien guapos y no hay nada. ¿Usted me comprende? Por eso dice, si ves a tu hermano, pero ese mirar es un mirar del Espíritu. Un mirar que puedes mirar como el Señor mira, para decirte el Señor, mira para allá, mi hijo, mira para allá, radares para allá, tantos grados a la derecha, allá mira, a este quiero que bendigas. Yo recuerdo en el año 2, y ya ni me acuerdo ya, 1999 creo que fue, cuando pasamos esa prueba bien dura, económica, mami, no me acuerdo el año. Mi hermano Jimmy le decía a mi mamá, ustedes ayunen por mí, no te preocupes, mami, porque era una prueba que pasábamos, pero nunca nos faltó. Yo nunca me quejé en la iglesia, nunca le pedí a nadie, nunca le hablé al pastor, inclusive, no por orgullo, porque yo sabía que Dios era mi Padre y clamábamos, y a mi casa llegaban ahí, cada día había algo que tenía que llegar, porque ese día eso que llevaba servía para comer nosotros los 5 hijos y mi madre. Mi papi ya no estaba con nosotros, porque Dios proveía, era su provisión. Alguien decía, pasé a saludar, Dios le bendiga, y ponía justo el dinero que era para ese día. Así conocí a un Padre de provisión, un Padre que jamás le hará a sus hijos que le falte nada. Él moverá los cielos y la tierra, Él buscará inclusive los cuervos y traerán la comida de lejos para darle a sus hijos si creen en Él. Aleluya. Dios nunca te hará falta de ningún bien. ¿Quieres buen trabajo? Pídele a tu Padre. El Señor removerá un injusto para poner un justo. El Señor removerá un infiel para poner un fiel. Él trabajará para sus hijos. Por eso el que se acerca a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres que Dios te galardone? ¿Quieres que Dios te dé lo mejor? Sé fiel a Él. Cree que Él existe, cree que Él está,
Y el Señor te lo va a dar. Un amor demostrado en acciones. Verso 17. Y cierra contra él su corazón. Cierra contra él su corazón. Viendo la necesidad, cierra el corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? No hay amor cuando no hay acciones demostradas. Cuando sabiendo que alguien tiene necesidad, no le ayudas. No hay amor. Verso 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos el tercer punto. El primero ya dijimos que era el amor con las reglas y el mandamiento para vivir en comunión. El segundo tiene que ver con el amor demostrado en acciones en medio nuestro. Pero el tercer punto, y por cierto, antes de pasarme, vea que dice Santiago, por favor. Santiago capítulo 2, el versículo 14, ¿qué dice? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, hablamos de necesidades básicas, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Así que una vez más aquí Santiago menciona de dar a tu hermano en necesidad. Ahora, el dar a tu hermano en necesidad, aquí esto es interesante, no es que usted administre los diezmos del Señor. Porque hay gente que le quiere dar a otro, pero quiere coger del diezmo para darle a otro. Tú no eres llamado a administrar los diezmos del Señor. Sea la cantidad que fuere, el diezmo le pertenece al Señor. Y en la casa del Señor hay quienes son los responsables de administrar las finanzas. Si ellos fallan, si nosotros fallamos, Dios se la ve con nosotros. ¿Está conmigo? Dios se la ve con nosotros. Pero ninguno de nosotros tenemos el derecho de administrar. Tanto es el diezmo. Uy, pero este dinero no. Mejor voy a dar a este hospital, al de acá. Y lo administra y lo da como usted quiere. No está en su derecho hacer eso. Lo que usted le da a su hermano es de la ofrenda de lo que tiene. Su diezmo es diezmo del Señor, es santo, no lo toque, entréguelo al Señor. No lo administra usted, se lo administra en la casa del Señor. Pero de lo que usted va a dar a alguien será de lo que usted tiene, ¿verdad? Si tiene 2 panes, da un pan. Si tiene un abrigo, entrega otro, un vestido, un zapato, lo que tenga, usted puede administrar de esta manera. Terminamos, por favor, acá abajo con esta última parte. La tercera parte es que el amor abre la puerta al examen de Dios. El amor, el que tiene amor de Dios siempre le dice a Dios: examina mi corazón. Siempre. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, nosotros podemos justificar las cosas por nosotros. Nos justificamos y creemos que todo está bien. Pero un verdadero creyente debería decir: Señor, ¿sabes, Señor? Si aún lo que yo hago, ni siquiera estoy consciente si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo correcto, o a la final, Señor, estoy cerrando mi corazón y no me he dado cuenta. Usted le dice al Señor: examíname, Señor, examina mi corazón, mira lo que hay dentro de mí, porque el corazón es perverso. Dios lo conoce. Examíname, Señor, me pongo mi corazón al examen tuyo. Eso es lo que dice más abajo, mire, verso 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad, aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es ¿qué? Es Dios. Pero ¿quién reprende el corazón? ¿Quién reprende el corazón? Es el Espíritu Santo. Si usted es sensible al Espíritu Santo, le va a decir todos los días de su vida: Señor, examíname, examíname. Aquí está mi corazón. Dime qué hay de malo dentro de mí. Guíame por la senda justa y correcta. Oh Espíritu Santo, muéstrame en qué me estoy equivocando. A la final no estoy demostrando el amor como debo demostrar.
Si tu corazón no te reprende, ¿verdad? Si tu corazón, dice, y si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? Es Dios, porque Dios nos conoce. Y Él sabe que todas las cosas de nosotros, todo las sabe Él de nosotros. Amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Porque el Espíritu Santo es el que te pone aquí. Mire, hermano, si usted hace una acción y al hacer una acción usted se sintió incómodo de algo, tenga 100% seguro que es el Espíritu Santo que lo está reprendiendo en su corazón, para que usted se dé cuenta que algo está mal. Él es el que le guía, Él es el que le conduce. Y cualquier cosa, dice, amado, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Si el Espíritu Santo no te ha redarguido de algo, aún poniéndote tú al examen de Dios, ten la confianza segura de que tú estás bien con Dios. ¿Está conmigo? Que está con Dios. Y ahí la bendición, verso 23. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Dios. Yo siempre digo que a veces hay peticiones que la gente no recibe, muchas de ellas, es porque no está bien con Dios, no está alineado con Dios, ni con Dios ni con su hermano. Entonces intercede y ora y intercede, pero no reciben. No reciben. Y pasan años diciendo, pero ¿por qué será que no recibo? Pues aquí dice la Biblia, el verso 22, y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Dios. Pide con confianza a tu Padre cuando obedeces la palabra de Dios, porque el Señor te lo va a dar. Claro, estoy generalizando ahora, pero a veces hay peticiones que no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso es otro tema. Estoy hablando de cosas que realmente sabemos que están por las Escrituras, porque es bueno que el Señor le conteste su oración. Y hay intercesores o hermanos que oran, que no reciben porque no se alinean a los mandamientos del Señor. Versículo 23. Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos, ¿qué? Unos a otros. Una vez más el mandamiento. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios permanece en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en ti.